Bien, amigos, ahora vamos a conocer un poco más sobre el calibre de lo que significa el mercado peruano, conociendo en grandes rasgos los resultados de The Report Perú 2014. Está con nosotros mi tocayo, Bruno Sixto López Bravo, gerente editorial de Oxford Business Group. Con él vamos a conversar sobre esta importante publicación que resume las oportunidades y en general resume los escenarios más relevantes de nuestra economía a través de indicadores de todo tipo, principalmente los económicos. ¿Cómo estás, Bruno? Muchas gracias por invitarnos. Gracias a ti Oxford por venir. Business Group. Gracias por venir. Separemos esta entrevista en dos partes. Primero, la relacionada a presentar a Oxford Business Group. Ustedes son una organización editorial que edita ¿qué tipo de libros? Sí. Oxford Business Group es una firma británica, tenemos nuestra base en Londres y bueno, llevamos 20 años operando. De hecho, justo ahora en 2014 celebramos nuestro 20 aniversario. Y básicamente nuestra especialidad consiste en ir a aquellos mercados no tan comprendidos o en los que no hay tanta información para las economías desarrolladas, digamos, en Europa, en Estados Unidos, etc. Entonces, básicamente son mercados en rápido crecimiento, las llamadas economías emergentes. Entonces nosotros lo que hacemos es mandar un equipo sobre el terreno para que estudie cuáles son los desarrollos de los diferentes sectores en esos mercados y así poder ofrecer a los inversores y a la comunidad internacional inversora información relevante, información objetiva en la que ellos puedan confiar a la hora de decidir en qué sectores meterse a invertir o a la hora de pues conocer cuál es el clima de inversión, cuál es el clima empresarial que hay dentro de cada país. Entonces, cubrimos 38 mercados en todo el mundo y pues ahora estamos precisamente lanzando nuestro report de Perú 2014, que se está distribuyendo ahora. Y, ¿Esa es la primera vez que le ponen el ojo al Perú, al menos para incluirlo en un report individual? No, me agradezco que hagas esa pregunta porque precisamente esta ya va a ser, ahora justo estamos publicando nuestra segunda edición, Perú 2014. Hubo una primera edición, Perú 2012, y ahora justo también estamos ya empezando a trabajar en la próxima edición, que va a ser Perú 2015. A ver, nosotros empezamos, nuestro núcleo duro empezó en Oriente Próximo y de ahí ya nos expandimos a África y a Asia. En Latinoamérica aterrizamos en 2011. La razón por la que llegamos a este mercado más tarde es básicamente que nosotros no pretendemos hacer un reporte que se haga un año y despedirnos. Nosotros lo que queremos es continuidad, es decir, hacer reportes año tras año. Entonces, la planificación que tuvimos con Latinoamérica, ya que consideramos que es una región de muchísimo interés para los inversores, la hicimos muy minuciosa, muy calculada y finalmente el primer país que elegimos fue Perú. Actualmente estamos en Colombia, en México y en Panamá. Pero bueno, la razón por la que elegimos Perú en primer lugar es porque consideramos que a nivel regional era, digamos, el país que iba de tapado. Todo el mundo habla de Brasil, todo el mundo habla de México, muchísimos reportes sobre esos dos países. Sin embargo, Perú, una economía que ha tenido el crecimiento más grande de la región, por encima del 6% en la última década de crecimiento de PBI, pues evidentemente ofrece unas oportunidades excelentes y por eso quisimos elegir Perú en particular, porque era el país que más oportunidades ofrecía y sin embargo el que no tenía tanta cobertura informativa comparado con gigantes como Brasil y México. ¿Qué hay con otros importantes jugadores de la región como Chile y Colombia, por ejemplo? Colombia, acabamos de publicar en agosto el report de Colombia 2013. Entonces ahí también precisamente fue el país al que llegamos después de Perú. Chile tiene bastante información, ¿no? Eso es justo lo que te iba a decir. Bueno, en Colombia seguimos, por supuesto, estamos trabajando ya en la próxima edición. Y Chile, ¿qué es lo que ocurre con Chile? Justo lo que tú acabas de comentar. Es decir, nosotros intentamos aprovechar el espacio de mercado de ir donde otros no llegan. Entonces, sobre Chile, evidentemente, hay mucha información y preferimos centrarnos en Perú y en Colombia, que consideramos que no tenían tanta información como sí tenía Chile. Evidentemente Chile está en nuestros planes, pero vamos país a país y no se puede cubrir toda una región de golpe y bueno, vamos marcando unas prioridades en función de la demanda de información que hay en el mercado. ¿Cómo, digamos, esta es una pregunta un poco antipática en el sentido de que la información, digamos, que se plasma tiene una relevancia importantísima. Puede ser la diferencia entre invertir y no invertir. Totalmente.
invertir millones o no invertir millones. Totalmente. ¿Cómo se aseguran de la calidad de la información que están resumiendo, que están otorgando y de alguna manera, evidentemente ustedes no se pueden hacer responsables de decisiones de inversión, pero si la fuente primaria es un documento sellado por ustedes, ¿hasta qué punto ustedes están en la foto, ¿no? al momento de decidir? Yo me imagino que ustedes tienen pues un trabajo de rigurosidad en el manejo de la información impecable. Agradezco bastante esa pregunta porque justo vas a dar en un punto clave de nuestra publicación, que es precisamente nuestra metodología. Nosotros, para elaborar estos reportes, estos informes, mandamos un equipo sobre el terreno que está hasta un año operando. Hasta un año. Entonces, nosotros a lo largo de ese año mantenemos entrevistas, reuniones informativas con los jugadores principales del mercado, tanto sector público como sector privado. Es decir, nosotros procuramos obtener la información de todas las personas relevantes en un momento dado que afecta a cada sector. Entonces, vamos recopilando esas entrevistas que al final del año llegan hasta un número de entre 500 y 600 entrevistas. Te puedes imaginar, Bruno, que tras 500 o 600 entrevistas da lugar a mucho juego, mucha información que obtenemos, pero por lo tanto, también para asegurarnos, que era donde iba tu pregunta, de la fiabilidad de la información, hacemos un filtrado exhaustivo. Entonces, nosotros obtenemos información de tres fuentes. Por un lado, nuestros socios dentro del país. Nosotros estamos asociados con Proinversión, la agencia gubernamental de fomento, de incentivo de la inversión privada en Perú. Y ellos, por lo tanto, también nos facilitan información de dominio público. Por supuesto, también acudimos a las fuentes primarias de los ministerios, del Banco Central, pero al mismo tiempo, por parte de las empresas privadas, obtenemos otro tipo de información ya de los jugadores que están en el mercado. Es decir, el report tiene un approach macroeconómico, es decir, se aproxima a nuestros lectores para dar una visión macroeconómica del país. Sin embargo, la información que obtenemos, al obtenerla directamente de los jugadores del mercado, tiene el valor añadido como informe de que, pese a ser una aproximación macroeconómica, la información está obtenida desde la microeconomía, es decir, desde las empresas. Luego, el proceso de filtrado, evidentemente, es exhaustivo, corroboramos cada dato que se nos da, corroboramos cada opinión, vemos que lo que nos dicen se atiende efectivamente a la realidad, y ahí es donde entra el factor de nuestros socios principales, donde entra la información de dominio público, y aquellas cosas que conciernen estrictamente a una opinión corporativa, nos aseguramos de especificar que eso es una opinión corporativa. Pero básicamente, evidentemente, toda nuestra información es contrastada y lo que digo, el valor añadido es ese, que es una publicación macroeconómica, pero con información que obtenemos directamente de los jugadores del mercado que saben los riesgos y las oportunidades a las que se exponen cada día mientras operan en Perú. ¿Dónde circula esta publicación? Tenemos una distribución internacional y local. Es decir, nosotros aproximadamente, depende también de la publicación, porque, como dije antes, estamos en 38 mercados y cada publicación evidentemente atrae a un tipo de inversores u otros. En el caso de Perú en particular, tenemos una distribución que viene siendo alrededor de un 40% local y un 60% internacional. Dentro de nuestra distribución, evidentemente, tenemos instituciones públicas que están interesadas, pero la mayor parte de nuestros lectores son lectores corporativos, grandes tomadores de decisiones a nivel empresarial, fondos de inversión, banca, en definitiva, sectores interesados en la inversión. Como digo, un 60% a nivel mundial y un 40% a nivel interno en Perú. ¿Quién vende esta publicación? ¿Ustedes mismos o tienen canales de venta? Nosotros mismos ofrecemos las suscripciones. Uno puede suscribirse online a los PDFs o a la publicación física del reporte. Que no la venden en puntos de venta, sino la venden ustedes mismos. La vendemos nosotros, efectivamente. Okay. Esto es a través de suscripción. Uno acude a Oxford Business Group y se suscribe. También es cierto que nuestra distribución no solamente es de los lectores, los suscriptores que vienen a nosotros, sino que tenemos una presencia muy importante en conferencias y en reuniones a nivel mundial. Correcto. Nosotros acudimos, somos unos, atendemos de forma asidua invitados comunes en el Foro Económico Mundial, acompañando a delegaciones de diferentes países, pero luego además también dentro de cada uno de los países que cubrimos, aquellas ferias o conferencias más importantes, hacemos una distribución de cortesía a todos los asistentes. Último ejemplo, sin ir más lejos, en Perú fue Perumín, ¿no? Correcto.
Ahí asistimos, estuvimos distribuyendo nuestros libros, también una conferencia anterior de Latin Markets acerca de proyectos de infraestructura y un largo etcétera. Cuéntame, Bruno, si tuvieras que darme algunos números vinculados a la publicación. Para empezar, ¿cuál es el tiraje que tiene? ¿Cuántos? Bueno, nosotros la última vez, el año pasado, cuando fuimos auditados por Deloitte, es decir, sí, nuestra distribución está auditada por Deloitte, para el caso concreto de Perú, fueron 99.995 copias. Ah, sí. Lo cual me da mucha rabia, porque por 5 más hubiésemos completado 100.000. Claro. Pero bueno, se quedó sin papel la imprenta. Se quedan 99.995. Bueno, esa fue la distribución que tuvimos auditada. 100.000, que es un número muy relevante, ¿no? Sí, solo para Perú. Ok, ¿y están sobrevolando todos los sectores de la economía o solo los más relevantes? Todos. Todos. Es decir, nosotros en nuestro report dedicamos un capítulo a cada uno de los sectores. Bueno, vamos a ver, evidentemente, dependiendo de quién me escuche, siempre dentro de cada sector hay subsector. Sí, es decir, dentro del sector industria podemos hablar de agroindustria o podemos hablar de metalmecánica. O manufactura, claro. Efectivamente. No, pero no vas a la industria de calzado, te quedas de pronto... Claro, es decir, nosotros cubrimos sector industria, sector construcción, sector inmobiliario, sector salud, mercados de capital, bancas, seguros, es decir, las grandes familias las cubrimos todas. Tenemos también un capítulo dedicado a marco legal, un capítulo dedicado a fiscalidad. Correcto. Cubrimos todas las grandes familias. ¿Dónde has encontrado las grandes fortalezas y también debilidades de nuestra economía? Esa pregunta es complicada en el sentido de que, te voy a contestar, pero te digo que como gerente editorial de Oxford Business Group no tengo una responsabilidad a la hora también de inclinarme por unos sectores o por otros, ya que en un momento dado pudiera parecer que si digo las grandes oportunidades de un sector X, Y, Z, estoy diciéndole a los inversores... pero de pronto, pues, como fortaleza, pues, estabilidad macroeconómica, debilidad, la poca institucionalidad, no sé. Efectivamente, no, pero es una cosa que me gustaría dejar clara, ¿no? Es decir, yo puedo mencionarte una serie de sectores que objetivamente, simplemente analizando su crecimiento en el Producto Interior Bruto, son muy relevantes a la hora de la inversión, pero no quiero que ello quede como que estoy incitando a que la gente invierta en unos sectores y no en otros, porque cada sector ofrece sus oportunidades y sus retos, obviamente. Bueno, evidentemente, vamos a ver, uno de los grandes factores que está impulsando la economía peruana es un crecimiento de la demanda interna muy importante, un crecimiento de la demanda interna que está ahora mismo situado por encima del 6% anual. Esa demanda interna combinada con un fortalecimiento de la clase media peruana, que ha pasado de una renta per cápita que en 2001 estaba ligeramente por encima de los $2.000, actualmente está rozando los $7.000 en solo 10 años. Entonces, evidentemente, este crecimiento de la demanda interna, tanto por el sector público como por el sector privado, combinado a un fortalecimiento de la clase media, ha provocado que Perú empiece a desarrollar sus sectores no primarios, lo cual es muy importante. Porque si bien es cierto que los sectores que están tirando de la economía, vamos a ver, que aportan en números absolutos, en cuanto a aportación, dinero, en números absolutos es la industria extractiva, el sector primario. Sin embargo, el sector no primario, y ahí incluimos construcción, incluimos servicios, incluimos comercio, desde 2004 hasta la fecha, ha estado presentando unos índices de crecimiento que duplican los índices de crecimiento del sector primario. Esto es muy importante. Claro. Si atendemos a las perspectivas del Banco Central para 2014, el sector primario va a igualar en crecimiento al sector no primario en 2014, 2015, más o menos esas son las previsiones, si bien hay que tener en cuenta que eso se debe a que van a entrar en producción en minas muy importantes de cobre, como pues las Bambas, Cerro Verde, ¿no?, de aquí a 2015. Entonces eso va a implicar un crecimiento del sector primario, pero no nos olvidemos que el crecimiento que ha venido teniendo el sector no primario es muy importante. Y eso es fundamental, ¿por qué? Porque implica una diversificación de la economía peruana. ¿Y por qué es importante la diversificación? Porque si bien la minería es fundamental dentro para la economía peruana, acabamos de contemplar como una bajada de los efectivamente, una bajada de los precios de los commodities puede producir problemas. Entonces, cuanto menos dependiente sea del sector minero la economía peruana, muchísimo mejor, porque así está menos expuesta a la volatilidad de precios de los commodities. Sin embargo, esos pasos de diversificación los estamos viendo. Claro, es una travesía de oportunidades, ¿no?, hacia esa diversificación, justamente.